a poner una corbata, no vas a tardar 10 minutos, 20 minutos tomando la decisión. El problema es cuando las decisiones son más importantes, cuando hay una consecuencia que te saca de la zona de confort. Y entonces el diálogo interno es más poderoso. Por ejemplo, un sujeto, como ustedes quieren hacer una empresa, y entonces empieza a decir, ok, quiero hacer una empresa, pero entonces empiezan las palabras, oye, pero si no tienes experiencia, ¿por qué no te quedas en ese trabajo y estás 2 años y ganas experiencia? ¿Sí o no suena bien? ¿Verdad? Tiene toda la lógica. No, pero es que yo quiero una empresa. Oye, güey, ya te dije, no seas loser. No seas loser. Espérate, quédate en esa compañía. No, pero es que yo quiero hacerlo. ¿Qué decía el abuelo? Empiezan a meterle otros recursos, ¿verdad? ¿Qué decía el abuelo? Mejor pájaro en mano que 100 volando. Entonces no dejes tu trabajo, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí, puede ser. Y entonces el ataque, ¿verdad? Es un ataque con argumentos para que tú no salgas de tu zona de confort y te mantengas dentro de la inercia del sistema, porque ser empresario no es fácil. Esa es otra creencia, ¿verdad? A lo mejor sí es fácil. Entonces, si pasáramos esto, ¿qué pasa? Que lo primero que yo les diría que hicieran es, hagan una bitácora de los pensamientos. Claro, no hagan 80.000 pensamientos, o sea, es una locura, o sea, van a perder el tiempo, van a sacar un montón de lápices mongol, ¿verdad? Lo más importante, y entonces se van a dar cuenta que hay demonio, 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 ángel. Demonio, 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 ángel. Demonio, ángel. Ángel, ángel, demonio, 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 y ángel, pero la canción. Y entonces te das cuenta que tienes un montón de demonios. Y hay un demonio ahí con un caldero, ¿verdad? Que el tamaño también depende del demonio, ¿verdad? O sea, ahí, por ejemplo, soy un fracasado, debe ser un demonio muy grande, ¿verdad? Entonces también los tamaños dependen de eso. Entonces ustedes hagan la bitácora. Después de hacer esa bitácora, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que ese discurso interno, cuando ustedes analicen la bitácora, las conclusiones que vayan a sacar dependerán de cuánto asco estén dispuestos a aguantar. Así tan sencillo, cuánto asco. Porque les dije que es en el permiso de la autocrítica, ¿verdad? Es decir, nadie los va a oír en sus pensamientos, ¿verdad? Las cosas que piensan, cosas bonitas, cosas asquerosas, pero es de usted. Entonces, hay gente que se esconde porque no quiere escuchar eso. Si pasamos a la siguiente filmina, también quiero que sepan que ustedes se van a enfrentar con el más letal de los contrincantes. No es el puma, no es el elefante, no es el mamut, no es un político, no. Estamos hablando de ustedes mismos. Y ustedes mismos son, o sea, se saben todo. Las cosas más íntimas, ustedes las saben, y Dios, nada más, esas 2 personas. Entonces, quiero que sepan que ese es el contrincante a vencer. Si pasamos la filmina, díganme unas cosas. Vamos a hacer una pregunta bien difícil. ¿Cuántas caras tiene una moneda? 2. Y entonces nos han vendido que todo tiene 2 caras. O frío o caliente, enemigo o amigo, alto o bajo, ¿verdad? Corrupto o no corrupto, ¿sí o no? Siempre manejamos eso. ¿Qué pasa si en vez de manejar eso nosotros pensamos en que sea un dado? Un dado tiene 6 caras. Entonces, si uno es corrupto o no corrupto, faltan 4 caras más. Entonces podemos desarrollar flexibilidad de pensamiento que nos puede permitir lo siguiente. Por ejemplo, ese vaso está medio lleno o medio vacío. Medio lleno. ¿Es vodka o es agua? No, mentiras, ¿verdad? Pero está medio lleno o medio vacío. La siguiente filmina, ¿qué pasa cuando hacemos eso? El vaso está dentro de un contexto. Está el vaso vacío y está el vaso lleno, y hay un montón de opciones intermedias que nos puede generar alternativas de negocios. Entonces acuérdense de los vasos cuando estén pensando en una alternativa de negocio. Y luego vienen los refranes. Los refranes, que es la sabiduría popular, ¿verdad? Y entonces los refranes manejan 2 caras. Bueno, a veces una. Por ejemplo, el refrán, pobre pero honrado. ¿Qué significa? De que hay que ser pobre para ser honrado. Entonces, pues, ¿para qué están aquí? No es que van a hacer negocios, para ganar dinero. Entonces, híjole, cuando dice ahí el de la familia, es mejor ser pobre pero honrado, ¿verdad? Como si uno fuera, ¿verdad? Bueno, ya ven que tienen otros significados. O por ejemplo,
Mejor pájaro en mano que 100 volando. Entonces, ¿qué hacen aquí? Los que tienen trabajo mejor ni vengan, porque ¿para qué vas a aprovechar otra oportunidad si ya tienes esta? Entonces, ojo con los refranes que ustedes se repiten y sobre todo que le repiten a sus hijos, ¿verdad? Porque ellos se están quedando con esas ideas. Siguiente, Filmina, por favor. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Seguros? Habilidad 2. Ah, no. Falta la anterior. En todos los asuntos es algo saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación en las cosas que se han dado por sentado durante mucho tiempo. Y entonces la segunda habilidad es argumentar, preguntar es cuestionar. ¿Para qué preguntamos? Pues para conseguir una dirección, porque queremos saber sobre un negocio, porque queremos cambiar y necesitamos información para eso. Ahora bien, la calidad de las preguntas define el grado de profundidad que ustedes quieran llegar. La calidad de las preguntas. Preguntas que implica, por ejemplo, qué significa algo, son preguntas más ricas que preguntas de sí o no. Entonces ustedes tienen que preguntar. ¿Y por qué tienen que preguntar? Porque tenemos la herramienta más poderosa, siguiente, mira por favor, que es el cerebro. El cerebro tiene una característica, le preguntas algo y contesta. Por ejemplo, contéstese, pero no me lo digan, ¿verdad? Porque imagínense, es un escándalo. Pero pregúntense, ¿por qué estoy aquí? Okay. Ahora les voy a tirar una manzalocos, ¿no? Ahí va una manzalocos para que vean lo que es una pregunta que estoy seguro que es muy difícil de responder, así la pueden apuntar. Si tu vida es la respuesta a una pregunta, ¿cuál es la pregunta? Y ahí quédense masticando, la verdad, y a lo mejor el otro año me cuentan. Si tu vida es la respuesta a una pregunta, ¿cuál sería la pregunta? Para contestar eso hay que entrar a niveles superiores. Entonces, partiendo de esto, del cerebro, ¿qué es lo que pasa? Que podemos preguntar cosas que ustedes saben de mí, que yo sé de mí, o cosas que yo sé de mí, pero ustedes no saben, o cosas que yo no sé, pero ustedes sí, o cosas que yo no sé y ni ustedes saben. O sea, esto es lo que se llama la ventana de Yohai. Entonces, es importante que preguntarnos, y si pasamos, tenemos dos tipos de preguntas. Están las preguntas de objetivos bien formulados. ¿Quiénes de ustedes quieren poner un negocio, ya tienen la idea de hacer un negocio? Y no lo han empezado, digamos, todavía. Okay. Los objetivos bien formulados son fundamentales porque son preguntas sobre qué quieres hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, dónde va a suceder, tienes un plan, ese plan está por pasos, lo has intentado antes, qué recursos necesitas, ¿verdad? ¿Es ecológico para ti eso, para tu familia? ¿Qué cosas pueden salir mal? Y se ha demostrado que cuando contestas esas preguntas se disminuye un 40% el número de excusas que le damos a los proyectos. Entonces, si ustedes agarraran esto e hicieran las preguntas, posiblemente tendrán más posibilidades de tener éxito con su proyecto. La segunda tiene que ver con algo que en neurosemántica se llama metapreguntas, y esto se basa en el hecho de que estamos inmersos como en una matrix, como en la película, ¿no? En una matrix que está formada por significados sobre uno mismo, intención, poder, tiempo, otros y mundo. Y vamos nada más para que entiendan los significados. ¿Qué significa para mí estar aquí? Esa es una pregunta. ¿Por qué es importante? ¿En quién me convierto cuando salga de esta reunión y tenga este aprendizaje? ¿Qué recursos puedo desarrollar para ayudarme a desarrollar estas nuevas creencias que tengo que generar? Son preguntas a niveles superiores de la mente. Entonces son preguntas de mayor calidad. Es diferente a, voy a empezar el proyecto, lo empiezo en marzo, termino, sino son preguntas que tienen que ver con creencias y con metáforas y todo eso. Entonces el modelo de metapreguntas lo que nos ayuda es a ver por qué razón estamos nosotros haciendo las cosas, y eso tiene que ver con metacoaching. Siguiendo, la habilidad 3 se llama imaginación y visualización. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, pero para los valientes es la oportunidad. ¿Y aquí hay valientes o no? Sí, hay valientes. Y algunos colados que se metieron. No hay cóctel, no hay nada de eso, así que pues.
Entonces, sabiendo eso, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Saber hacia dónde queremos ir. Hay fe, si hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente. Suena súper lindo. Entonces la gente lo repite, si hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente. Claro, está precioso. ¿Y hacia dónde vas? Ah, no sé, pero suena bien. No saben para dónde van. Entonces, si no sabes cuál es el futuro, dónde te ves, dónde te visualizas, entonces estamos mal. Si pasa la filmina, entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en el ajedrez. Tú le preguntas a la gente, ¿qué figura del ajedrez quieres ser? Yo quiero ser la torre porque entonces soy bien poderoso. Yo quiero ser el caballo porque soy como un caballo de carreras. Todo el mundo elige todo menos el peón. Yo quiero ser el peón. Y el peón, dime ustedes, ¿cuál es la pieza del ajedrez que se puede convertir en cualquier cosa? Peón. Entonces, ¿por qué no todos? Yo quiero ser peón, yo quiero ser peón. Bueno, porque tenemos esas creencias que nos hacen, ¿verdad? Decir, no, yo quiero ser lo otro. Bueno, el peón es la única pieza que puede hacer eso. Entonces, ¿hacia dónde quieres ir? Y entonces llegamos a la idea de cuál es la diferencia entre imaginar y visualizar. Para visualizar tienes que imaginar, pero para imaginar no necesitas visualizar. La visualización es un nivel superior, incluye imaginación, pero implica también que tú te visualices haciendo las cosas, trabajando las cosas, cómo se ve, cómo se siente. Entonces, aquí la situación es, ¿qué es lo que vas a hacer y con qué intensidad vas a visualizar? La gente llega y me dice, yo en la noche me acuesto y visualizo lo que quiero hacer. Uno de los 80.000 pensamientos, ¿verdad? Visualizo. Y entonces a los 2 minutos quedó jetón y se quedó dormido. Así, porque la cama es para dormir, otras cositas y ya, hasta ahí llegó, ¿verdad? Hasta ahí llegó. Se queda jetón y se duerme. Y no saben por qué el negocio no funciona. Y no saben por qué la idea no cuaja. Porque apenas el 1%, 0.1% de los pensamientos es sobre eso. Visualizar es sentarse, sacar tiempo y visualizarse, viéndose, haciendo las cosas. Entonces, por favor, saquen tiempo para eso. La habilidad 4, por favor, adelanten eso. La habilidad 4, ¿quiénes de ustedes se han montado en un avión? Y la azafata llega y dice, cuando salgan las mascarillas, ustedes primero se las ponen y luego se las ponen a las otras personas. Y entonces yo decía, ay, cónchale, no, yo lo primero se lo voy a poner a mi hija, ¿sí o no? O a mi mamá. Y no, y la lógica es que si tú tienes más capacidad, es mejor que tú te la pongas primero para que tengas la fuerza para ponérselo a la otra persona. Bueno, el tercero tiene que ver con invierte en ti. No es que no va a llevar el curso porque, no, primero creo que es importante otras cosas. Mientras no sea alimentarse, yo creo que tienen que pensar muy bien en quién invertir. Por favor, la siguiente. Y entonces, los autores dicen que ustedes deberán invertir el 10% de sus ingresos. ¿Qué? 10% es mucho. ¿Quiénes invierten el 10% de su salario en capacitación? Levanten la mano sin pena. Muy bien, muy bien. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿en qué inviertes? ¿Verdad? Tienes que invertir en cosas para el negocio, tienes que invertir en habilidades, en cursos, pero también tienen que invertir en creencias. ¿De qué te sirve tener dinero si al final tienes una creencia que dice que eres un loser? Vas a echar a perder, vas a dilapidar el dinero, así de sencillo. Entonces también tienen que cultivar esa parte, invertir en ustedes en eso. Lo otro es el costo de oportunidad de ese dinero. Si vas a invertir en algo es para que genere dividendos, ¿verdad? O sea, tan sencillo. O sea, no invierto para que no pase nada, porque entonces mejor no inviertas en eso. Entonces ustedes, hay un costo de oportunidad ahí sobre la inversión. No es un gasto, es una inversión. Y luego, pues esto es una pequeña anécdota. Yo tenía un jardincito en Costa Rica, y entonces sembré un césped nuevo, y el césped se pone amarillo, porque pues lo están trasplantando, ¿verdad? Entonces todos los días llegaba y le echaba agüita, ¿no? Le echaba agua, y amarillo, hasta que un día dije ya, no más, que se seque esa vaina. O sea, ya, esto está mal. Y de repente estaba verde, como que el grito le ayudó. ¿Sí? Bueno, así es la capacitación. Así es la capacitación. Queremos resultados ya, pero de repente ya empezamos a hablar el lenguaje, empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos.
Bueno, denle chance a la capacitación, inviertan en ustedes porque los resultados los van a tener, solo que tienen que tener paciencia, ¿verdad? Habilidad 4. Invierte en ti. Siempre invierte en ti. ¿Quién conoce a Benjamin Franklin? Yo pensé que eso se había muerto hace 500 años, pero está bien. O sea, muy bien. Pero yo digo al inventor, el de Estados Unidos de 1750. ¿Lo conocen porque están los billetes de? Muy bien, sí. Quieren que nos paguen en dólares, ¿verdad? $100 son 1.700 pesos. En diciembre van a ser 1.800. En el 2016 van a ser 2.200. El punto es que Benjamin Franklin, ¿quién era? Era un sujeto que inventó los lentes bifocales. Inventó el pararrayos, la famosa, ¿verdad? El papalote, ¿no? Inventó el pararrayos. E inventó un montón de cosas. Y entonces él, ¿qué tenía? Él llegó y dijo, yo quiero ser un mejor sujeto. Y entonces identificó 13 virtudes. Y identificó estas virtudes: templanza, silencio, orden, determinación. Ahí puse silencio. Silencio es no hablar, sino lo que beneficia a otros o a uno mismo, evitar las conversaciones frívolas. O sea, el chisme murió para él, o sea, no le interesaba el chisme. Para nada el chisme, ni las revistas de eso. Pero, ¿qué él hacía? Él llegaba y decía, voy a agarrar esta virtud y durante una semana la voy a practicar estrictamente. Las otras, pues, las sigue manteniendo ahí al libre albedrío. Pero esa, en particular, la trabajaba hasta terminarla perfectamente. Y así iba haciendo un ciclo de 3 semanas. Bueno, así es como se tiene que agarrar el invertir en ustedes. Habilidad 5. Asumir la responsabilidad. Usted no es responsable solo de lo que dice, sino también de lo que no dice. Y aquí, ¿qué sucede? Que vamos a la reunión con el jefe y entonces vamos ahí con la careta de, ay sí jefe, sí, súper bien. O los amigos, o la novia, o la mujer y todo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos miedo al rechazo, entonces mejor no decimos nada. Y entonces mantenemos muchas veces ciertas relaciones mal porque no decimos las cosas, ¿sí o no? A veces no decimos directo las cosas para no herir a la gente, porque hay que ser diplomático y todo eso. Y uno por dentro que quiere inventarle la madre, ¿verdad? A la gente, ¿no? O sea, de verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ustedes tienen 4 poderes. Sí, tienen 4 poderes, son gratuitos, ustedes los tienen. Hay 2 poderes privados y 2 poderes públicos. Los privados son aquellos que yo no sé qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, el poder de pensar. Ustedes tienen 80.000 pensamientos diarios, yo no sé qué es lo que piensan ustedes. Son privados, son de ustedes. Luego los sentimientos, el poder de sentir. También, yo no sé si te ruborizas porque está el aire acondicionado muy frío o porque dije algo que te ruborizó. Es privado. Luego tenemos los poderes públicos, que son el poder de decir, que se alimenta de lo que pensamos y sentimos, y el poder de hacer, nuestras acciones. Son públicos porque los podemos ver, ustedes me están viendo y están dándose cuenta de eso. El conjunto de esos 4 poderes se llama zona de poder. Y cada uno de ustedes tiene una zona de poder. Pero cada vez que ustedes agarran a un familiar y le dicen, cállate, tu opinión no es importante, le está tratando de quitar el poder a esa persona. Igual ustedes cuando se muerden la lengua y no dicen algo, aparte de generar enfermedades dentro de 10, 15, 20 años, te aguantas el colerón, ¿verdad? No le voy a decir. Bueno, también ustedes están cediéndole el poder a las otras personas. Entonces, estén conscientes de que esos son sus poderes y nadie tiene el derecho de quitárselos, pero tampoco tienen el derecho ustedes de quitárselos a otros. ¿Cierto? Ok. No me dijeron nada, así que pues yo sigo avanzando, Habilidad 6. Somos agentes de cambio. Este está precioso, este proverbio chino. La gente llega y dice, qué lindo proverbio. Y luego ya siguen. O sea, fue un pensamiento de uno de los 80.000 y ya siguen su vida así como venaditos en el bosque, ¿verdad? Dice, no puedes guiar el viento, pero puedes cambiar la dirección de tus velas. Vean qué poderoso eso. Porque es muy fácil echarle la culpa al gobierno, al vecino, al jefe, a todos los demás. Bueno, sí, está bien, son culpables, pero yo, con estas circunstancias, voy a cambiar esa realidad para mí y para la gente que está alrededor de mí. Entonces, bueno, eso es importante. Un agente de cambio es una persona que hace que las cosas sucedan. Hacemos que las cosas sucedan. No nos quedamos ahí, nos arremangamos las mangas y trabajamos en función de eso. Estamos conscientes que como agentes de cambio, ¿qué pasa con el cambio? Genera temor, genera ignorancia, la gente le da miedo.
porque estamos atacando la zona de confort, ¿no? Y entonces el cambio hay 4 etapas para que suceda el cambio. La motivación es la primera etapa. ¿Qué tan motivado estás de hacer un nuevo negocio, de cambiar? La decisión, que es cuando estoy motivado, pero tengo que pasar a la decisión. Después de la decisión, la creación y finalmente la integración. Para que entiendan esto, tengo un amigo que llega y me dice: José, estoy bien motivado, voy a poner mi empresa. Oye, pero eso no me lo dijiste en el 2006. Sí, pero desde el 2006 estoy bien motivado. Estás motivado, pero no has tomado la decisión. Y entonces vamos a ver esta anécdota. Este perrito, ahí oí algunos, hay un perrito que estaba quejándose, estaba ahí con su jefe, ¿verdad? El granjero, y el perro estaba acostado enfrente y se quejaba, hasta que el granjero del otro lado le dijo: oye, ¿qué le pasa a tu perro? Porque está sufriendo, está enfermo. No está enfermo, es un perro vagabundo. ¿Cómo vagabundo? Sí, es que debajo, donde él está acostado, hay un clavo, y entonces él se acuesta ahí y se clava el clavo, y cada vez que respira se lo clava, Oye, pero ¿por qué no se levanta? Y se cambia de lugar. Porque el dolor que le genera el clavo no es lo suficientemente poderoso como para levantarse y pasarse. Entonces, ¿cuánto dolor llevamos nosotros? Pero no es lo suficientemente poderoso como para que cambiemos esa realidad. Entonces, la motivación está cercada, se maneja en: me acerco al placer o me alejo del dolor. Entonces, ustedes están creando un proyecto, ¿es para alejarse del dolor o acercarse al placer? Estoy bajando de peso, ¿por qué? Porque no me quiero morir. Ok. Alejarse del dolor. Estoy bajando de peso porque quiero vivir muchos años. Te estás acercando al placer. Entonces, es lo primero que tienen que pensar. Habilidad número 7, salir de su zona de confort. De aquí a un año, sí también lo pueden memorizar. Ahora es increíble, antes escribíamos, ¿verdad? Ahora son fotos y videos, y eso está muy bien. De aquí a un año vas a desear haber comenzado hoy. Y de aquí a un año, si estoy con esta conferencia, algunos vendrán y me dirán: sí, me sirvió. Y otros, pues no, porque dicen: no, qué vergüenza. No dicen nada de un año, ya desearan devolver el reloj. Y entonces, la zona de confort es una zona que lo menos que tienes de confort. Es una zona, se llama zona de confort porque es una zona que tú conoces. Pero a veces nos lleva a la chingada, perdón la censura, nos lleva a la... ¿verdad? O sea, de verdad, tienes un jefe que no te entiende, un trabajo que no te llena, una pareja que no te sirve para nada, pero ahí estás en tu zona de confort. Entonces, entiendan que la zona de confort es eso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando salimos de la zona de confort? Y no es que nos hagamos agricultores, ¿verdad? Ahí están las verduras. Es nada más para explicarles que en el momento que ustedes salen de la zona de confort pasa algo mágico. Pasa algo mágico. ¿Qué pasa? Empiezas a tener opciones. Y esas opciones permiten que nosotros podamos utilizar el poder de decidir. ¿Cuándo podemos usar el poder de decidir? Cuando hay opciones. Si no hay opciones, no decidimos nada, ¿verdad? Y cuando decidimos, ¿qué pasa? Suceden las oportunidades. Entonces, es importante salir de la zona de confort, y una manera de hacerlo es haciendo confortable lo inconfortable. Oye, ¿eso con qué se come? Por ejemplo, ustedes están viendo televisión en su cuarto hasta altas horas de la noche y no quieren ver televisión a tan altas horas. Saca la televisión y ponla en la sala. Puedes seguir viendo televisión, no pasa nada. Lo que pasa es que si hace frito, ese frito de diciembre, la verdad es que ya lo piensas 2 veces para irte ¿verdad? A la sala. Entonces, busquen cuáles son esas zonas de confort donde están satisfechos y cámbienlas, háganlas inconfortables para empezar a cambiar eso. Y luego Joe Dispenza, que fue una persona que estuvo en esta actividad, él decía: todas las mañanas yo me levanto a las 7 de la mañana, desayuno, preparo a mi hija, la dejo en la escuela, vengo al trabajo, hago reuniones, me voy para la casa, ceno, me acuesto, y así repetimos una y otra vez ese círculo vicioso. Estamos metidos en una inercia, y entonces él lo que dice es que tu pasado está definiendo tu futuro, porque vuelves a repetir una y otra vez. Entonces, para hacer eso, lo que tienen que hacer ustedes es la primera ley de Newton, ya que estamos así. Yo soy economista agrícola, es decir, soy de las artes, de la agronomía, ¿no?
Y la primera ley de Newton dice que un cuerpo que está en estado de reposo, en movimiento constante, tiende a mantenerse así, hasta que no le metan ustedes una fuerza que lo saque de ese estado. Y no necesitamos que se nos muera un familiar para decir, debí haber hecho negocios, debí haber hecho algo diferente. No, lo pueden hacer ustedes. ¿Y cómo lo pueden hacer? Les voy a contar una anécdota. Esos pescados. Resulta que en Japón les gusta el pescado fresco. Y entonces la zona circundante de Japón se está acabando, ya no hay pescados. Entonces los barcos se alejan, se van 4 o 5 días y regresan con los pescados congelados, porque pues pescan y los traen, ¿no? Congelados. Pero entonces el gusto japonés es, este pescado congelado no sabe igual. Y entonces, bueno, está bien. Entonces, en vez de congelarlos, los pescaban y los metían en estanques. Y ahí estaban los pescados, ¿verdad? En el estanque. Casi ni se movían, ¿verdad? Porque, pues... Y entonces el japonés decía, sí está vivo, pero no sabe igual. Porque no se mueve. Y al no moverse, como que está duro. Y entonces dijeron, oye, ¿qué hacemos? O sea, no puedo congelar y no puedo hacer eso. Entonces se le ocurrió a alguien que en el estanque donde están todos los pececillos, tirar un tiburón pequeño. Entonces el tiburón, ¿qué hacía? Pues sí se comía algunos peces. Pero entonces están los otros peces, muévete, 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 porque ahí viene el tiburón, ahí viene el tiburón, muévete, muévete. No, ¿verdad? Muévete, le tocó. Entonces llegaban los peces movidos porque había un tiburón. La moraleja, la metáfora es, ¿qué tiburón necesitan ustedes para mantenerse en movimiento? ¿Verdad? ¿Qué tiburón necesitan? ¿Cierto o no? Luego, todo emprendedor se mete en un estado de emprendedor. ¿Qué significa eso? Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. Significa que el día de mañana, cuando ustedes vayan a una empresa y vayan como emprendedores, compórtense como emprendedores, por amor de Dios. ¿Cómo se comporta un emprendedor? ¿Cómo camina un emprendedor? ¿Cómo habla un emprendedor? ¿Cómo se acciona un emprendedor? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa? Voy a vender mi negocio, se lo voy a vender a ese señor, a Salinas. Él no sabe más de ese negocio que yo. Entonces yo voy a defender esta idea a capa y espada y me voy a preparar para demostrarle que así es. Entonces, por favor, no se vuelvan muñecos de trapo cuando vayan a defender sus ideas. Conclusiones. La primera es, sean valientes. Vean que les mando que sean valientes. Así le dijo Dios a Josué. 3 veces, te mando a que seas valiente. Yo los mando a ustedes a que sean valientes. Segundo, entrenen estas nuevas habilidades. Hagan consciente lo inconsciente. Ya saben lo de los pensamientos, háganlas conscientes. ¿Qué están pensando? ¿Qué están diciendo? Empiecen a hacer ese ejercicio. Por favor, venzan esa pereza mental. Puede ser la diferencia de tener prosperidad. Puede ser la diferencia de que tus hijos cambien su vida. Y finalmente, la suerte no existe. La suerte es la combinación de la preparación con la oportunidad. Cuando yo digo a alguien, suerte, es porque tal vez no la necesita, de verdad. Pero hay otra gente que no la necesita porque está preparado y la oportunidad aparece. Ahora bien, volviendo a la pregunta, si tu vida es la respuesta a una pregunta, si tu vida es la respuesta a una pregunta, ¿cuál sería la pregunta? Apúntelo ahí y se la llevan. Y no van a hacer nada más hasta que la contesten, así les estoy haciendo una hipnosis, ¿no? Entonces van a estar toda la noche, tengo que pensarlo, piénsenlo. Esa puede ser la diferencia entre tener éxito o no. Muchas gracias. Preguntas ahora. ¿Alguien tiene preguntas? Hay un dicho que dice, mejor ser tonto 5 minutos que ser tonto toda la vida. Entonces mejor pregunten. Buenas noches. Buenas noches. Yo, ahorita que nombró lo de los demonios, lo de que salieron muchos diablitos y un angelito, y a mí me ha servido mucho en lo personal, se los comparto, usar la sensibilidad. A mí en lo personal me ha servido muchísimo porque ahí sé dónde entra mi lado negativo, que es el chamuco, y dónde entra mi Padre Dios. Por eso a mí me ha iluminado mucho para tener una buena visión,
Se los comparto a ustedes, a mí me ha servido mucho en lo personal. Gracias. Muchas gracias. Aquí a la par de nosotros. Buenas noches, mi nombre es Daniel, soy estudiante de negocios internacionales. Muy bien. Primero, gracias por dobletear la conferencia.